Hola a todos y bienvenidos a Lidera tu Futuro, un programa del Círculo de Mujeres de Negocios donde hablamos sobre temas relativos a desarrollo personal y profesional. En el programa de hoy vamos a hablar sobre valores, emociones y vértigo. Un tema para mí al menos apasionante que no solamente es importante a nivel personal, sino a nivel de organizaciones, a nivel de empresa. Y para hablar sobre estos temas tenemos aquí a un invitado de lujo, tenemos a José Manuel Chapado, bienvenido. Muchísimas gracias, María José. Gracias a ti por estar aquí. José Manuel es socio y es director de la empresa Isavia y además es autor del libro Vértigo, del que hablaremos con él sobre su libro y sobre estos temas en unos instantes. Pero antes de entrar en materia y de profundizar y de ver de qué va todo esto de los valores, de las emociones y del vértigo, vamos a ver un vídeo que ha dirigido y escrito Xavier Pirla, que va también sobre emociones y sobre cómo de alguna manera las emociones nos pueden ayudar o nos pueden impedir en determinados momentos conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Vamos a ver el vídeo. Existe una gran conspiración de escala planetaria cuya estructura se ha ido construyendo durante miles de años. Una conspiración que nos ha afectado a cada uno de nosotros profundamente y ha coartado nuestra capacidad de ser dignos, de ser orgullosos. Yo mismo he sido víctima de ella y aún hoy vivo sus efectos, pero eso va a cambiar muy pronto. Nos hablan de crisis y de lo mal que nos van las cosas, nos hablan de desempleo, de que las cosas van a ir a peor si no recortamos en lo esencial, en el bienestar del ser humano, mientras observamos cómo otros se llenan los bolsillos y siguen paseando por las calles con coches de lujo. El bombardeo continuo de noticias en los medios o por amigos sume a las personas en un estado de tristeza, de depresión, de impotencia o a veces de indignación. Y yo digo, ya basta. Lo externo no tiene por qué afectarnos internamente, porque cuando lo hace perdemos el control sobre lo más valioso que tenemos, nosotros mismos. En el momento en que cedes, en el momento en que te rindes delante de la situación, has cedido lo último que te pueden arrebatar, y es el orgullo de ser un ser humano pleno, feliz, digno. Eso es lo que quieren, quitártelo todo, que no quede nada de ti. No cedas, amigo. Sigue luchando. Sigue creyendo que eres mejor que tus circunstancias. No permitas que un montón de expertos te digan cómo va a ser tu futuro y, lo que es peor, cómo tú te vas a sentir. Sé digno. Te han hecho creer como a todos que lo que eres es lo que tienes, lo que has estudiado, lo que haces, pero no es cierto. Eres lo que sientes y mientras no sientas aquello que quieras sentir, no vas a ser tú. Nos quieren anular como individuos, pero yo te digo que no dejes que se salgan con la suya, porque te conozco y sé el ser humano que hay en ti, y ni el dinero ni las hostias de la vida van a hacer que eso cambie, solo pueden hacer que tú aprendas. No te desanimes si tú no quieres, no te sumes en la desesperación, pero tampoco en la indignación, porque intentan subyugarte, intentan aplastarte con emociones que no sirven para ser tú, un ser pleno y orgulloso. Te miro y me viene a la cabeza un gran jefe indio de las praderas americanas, sentado en una reserva, viendo cómo los caballos salvajes corren libres con los bisontes, al otro lado de la valla. ¿Dónde está tu orgullo, amigo? ¿Cuándo te rendiste de ser ese ser vital y alegre que conocí? ¿Cuándo creíste que la vida te había vencido y te había encerrado y echado la llave? Pues yo te digo aquí y ahora, bien alto y bien claro, que no me da la gana. No voy a ceder a la gran mentira de que el mundo tiene el control de mi ser, de mis emociones y de mis acciones. No me voy a indignar, no me voy a enfadar, no voy a dejar manipularme. Y no quiero que a ti te pase lo mismo. Despierta, te lo ruego. Si no tienes casa, si no tienes empleo, no pierdas lo único a lo que nunca le van a poder poner ni precio, ni impuestos, ni leyes. Tus sueños, tus emociones, tu dignidad como ser humano. No dejes que te subyuguen porque no son nada más que extorsionadores emocionales para que tu guerrero piense que la batalla está perdida. Te invito a que alces la cabeza, a que los mires a los ojos y a que les digas que no hay dioses a los que temer, ni situaciones de las que no se pueda salir, que no necesitas coches, televisores, una gran carrera profesional, ni nada de lo que nos intentan intoxicar cada día desde que nacimos.
Solo necesitas tu dignidad, tu orgullo. Anda erguido, satisfecho de todo aquello que has hecho y aprendido. Y al mismo tiempo, siéntete orgulloso de tus sueños. Eres un guerrero, nunca lo olvides, mi amigo. No se trata de ser famoso, ni conocido. No se trata de educar a los hijos o de impresionar a los demás. Se trata que seas tú, que te sientas vivo y que nunca agaches la cabeza. Que andes erguido pero humilde, como lo hace un gran guerrero. Eso te convertirá en un modelo para los demás naturalmente. En un agente de cambio donde los demás podrán decir, yo quiero sentirme así también. Se acabó. Ya está bien. Despierta, mi amigo, pero también todos los demás. No somos hijos de nuestras situaciones, somos dioses o más que ellos. No nos dejemos desanimar ni indignar, no nos dejemos manipular nunca más por nadie más. Amigo, simplemente sé. Las emociones, qué gran tema. Gracias, Xavi, por este vídeo, Carta Amigo. Y vamos a hablar de emociones, José Manuel. Hablamos de emociones colectivas, de emociones individuales. ¿Hasta qué punto una persona puede contagiar sus emociones o incluso contagiarse de las emociones colectivas? Sí, las emociones son muy contagiosas. Es como un virus que se extiende con muchísima facilidad y desgraciadamente. Me ha encantado el vídeo, me ha encantado porque yo soy de los que cree que el hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo, lo dijo Nelson Mandela en su discurso de investidura, y para mí esto es una frase, es un mantra que me repito mucho, ¿no? El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo, y de alguna manera ese hecho de jugar a no ser pequeño tiene que ver con el hecho de no dejarte contagiar por lo que no te conviene, por lo que no te hace bien. El mundo nos da muchísimos mensajes continuamente, nos invita a hacer, a no hacer, nos infunde miedo, temor, nos quiere llenar de rabia, de coraje, de indignidad, pero al final es cada uno de nosotros el que elige cuál es la emoción que le vibra por dentro, ¿no? Qué importante, la toma de decisiones en las emociones, porque probablemente muchas personas creen que las emociones les vienen y le van y que no pueden tener control sobre ellas, ¿no? O gestionarlas de alguna manera. Claro, y el punto de la toma de decisiones, yo decido tener esta emoción o cambiarla, modificarla, qué importante, ¿no? Sí, muchísimo. Luego, si quieres, entraremos en los estados de ánimo, que yo creo que es un momento en el cual se toman decisiones muy influidas por el estado de ánimo en el que uno se encuentra inmerso, pero claro que las emociones de alguna forma son reacciones de índole afectiva que suceden por acontecimientos externos. Luego, claro que lo que sucede alrededor nos influye, claro que lo que sucede alrededor nos genera emoción, pero ¿qué haces tú con esa emoción? Claro. ¿Cómo la destilas? ¿Y cómo dejas que te domine o cómo la transformas en algo positivo que te ayuda a canalizar? Eso solo está dentro de cada uno. Claro, claro. Y ahí está la clave. Nos influye lo colectivo, nos influye nuestro entorno. Cada uno elige cuál es su entorno. Hay personas que eligen que su entorno es su familia, otros que es su departamento de trabajo, otros que son capaces de mirar más allá y se dan cuenta que no es el equipo de trabajo, sino la organización en la que trabajan o el sector en el que se encuadran o el país en el que viven o el modelo de cultura del que participan. O sea, cada uno elige cuál es el entorno y cada uno elige cuáles de todos los mensajes que nos lanza el entorno son los que hacen que operen dentro de uno, ¿no? Porque sí es cierto que hay emociones colectivas que nada tienen que ver con las individuales, ¿no? Incluso, si me lo permiten, mi socio Ovidio Peñalver lo menciona en su libro Emociones Colectivas. Sí, que lo tenemos aquí. Sí. Tenemos aquí el libro de Emociones Colectivas de Ovidio Peñalver. ¿Sí? Cuéntanos más sobre este. Pues él mantiene una tesis que yo suscribo con rotundidad y que viene a decir que la emoción colectiva de un sistema, de un grupo que interactúa suficientemente entre ellos, de personas, la emoción colectiva no es la media aritmética de las emociones individuales de las personas que integran ese grupo, no. La emoción colectiva tiene una entidad propia, ¿no? Y de alguna forma esa emoción colectiva sí es cierto que se retroalimenta de las emociones individuales, pero a su vez las retroalimenta, con lo cual pues se produce un bucle que hay que saber gestionar. ¿Y ese tipo de emoción solamente se puede producir cuando hay un colectivo? Sí, se supone que sí. Y se supone que además que tiene que ser un colectivo que interactúa con suficiente frecuencia entre ellos, que tiene canales de comunicación, que tiene mensajes, y esto de alguna forma
es lo que provoca emociones colectivas. Hay grupos, eso sí, que están liderados, que están gestionados, que están manejados. No me gustaría utilizarlo, pero a veces es cierto que están manipulados por una serie de personas, y en función de ello pues se utilizan determinadas simbologías para generar emociones, determinados mensajes para generar opinión. Claro, y las personas además muchas veces de manera inconsciente, no por parte de las personas que intentan manipular, pero sino por las personas que son manipuladas, generan anclajes, ¿no? Que hay un estímulo, hay ese símbolo, hay esa persona en concreto y automáticamente tenemos una respuesta, una emoción. Hablamos de emociones y hablamos también de estados de ánimo, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos ahí? Claro, la emoción yo la definí antes como una reacción puntual ante un acontecimiento externo. Y es una emoción que nos dura un lapso de tiempo relativamente breve. Es la alegría, es la tristeza, es la ira, es la rabia, es el miedo, es el amor. Pero digamos que el estado de ánimo es otra cosa. El estado de ánimo es como una especie de emoción base. Es como que las emociones básicas suponen un punto en nuestro estado anímico puntual, pero pasado ese primer momento uno retorna a su emoción base. Ese sería el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que pervive en el tiempo, está en nosotros a lo mejor unos meses, en ocasiones años, no necesariamente responde a un acontecimiento externo, a veces sí, la muerte de un ser querido nos puede introducir en un estado de ánimo, pero en otras ocasiones no sabemos identificar cuál es el fenómeno que ha desencadenado que durante una época pues nos reconozcamos, por ejemplo, que estamos deprimidos y no sabemos identificar cuál es el origen de ese estado anímico bajo, o que estamos especialmente eufóricos. Esto es un estado de ánimo, y ese estado de ánimo es mucho más persistente, mucho más sólido y genera muchas más consecuencias que la emoción, porque digamos que la emoción modifica el espacio de posibilidades, ¿no? Influye, pero el estado de ánimo define nuestro espacio de posibilidades, que es mucho más grave. Es el punto de partida hacia el que tú te enfrentas o afrontas una situación, ¿no? Desde ese estado. Y luego aparte las emociones van y vienen, ¿no? Pueden ir afectando más o menos en cada caso. Exactamente, pero es que desde el estado de ánimo uno ve, y lo más grave, y no ve. Claro, porque vemos lo que queremos y no vemos lo que no queremos. Nos enfocamos muchas veces en aquello que estamos filtrando de manera inconsciente también, ¿no? Y dejas, obvias otro montón de cosas que también están allí, pero comento, y pasa muchas veces, y seguramente tú en los cursos de formación que das con tu empresa, con Isavia, a mí también me pasa de decirle, es que hay personas que al final del día solamente recuerdan aquello malo que les ha pasado. Claro. Incluso cuando hacen el recuento, ¿no? Yo el esfuerzo, venga, pero pensar, esto es bueno, no. Ya le dan como una interpretación incluso negativa, porque claro, tienen que reforzar eso en lo que están creyendo, ¿no? Porque si no, pues se les desmontaría un poco todo, ¿no? Sí, y de una conversación solo se quedan con una parte, o la positiva o la negativa, o de una argumentación solo se quedan con esa frase que en el fondo era la que estaban esperando para reaccionar, con lo cual esto es muy interesante. Los estados de ánimo que funcionan a nivel individual y a nivel colectivo marcan el rumbo de los acontecimientos, pero sobre todo lo primero que afecta es a lo que vemos, a lo que nos damos cuenta. Yo, si me permite, hay 4 estados de ánimo. Divididos en función de 2 variables. Unos serían los que se centran en las facticidades, que son aquellos hechos que ya han acaecido en la vida, forman por tanto parte del pasado, en principio no los podemos cambiar, lo que podemos cambiar es la interpretación, pero esto ya sucedió. Y luego están allá las posibilidades, que es lo que pensamos que puede llegar a suceder, y se sitúa en el mundo del futuro. Ante facticidades y posibilidades, a su vez, nosotros podemos tener una actitud positiva o negativa. Y de ese doble cruce surge el estado de ánimo del resentimiento, que es cuando han sucedido facticidades que no aceptamos. Surge la serenidad, que es cuando sí tenemos una actitud positiva y asumimos que lo pasado está. Y luego tendríamos la resignación, que es la actitud negativa ante las posibilidades, es decir, cuando nosotros pensamos que nada de lo que hagamos va a influir en lo que va a suceder a continuación, o la ambición entendida en el buen sentido de la palabra, que sería cuando nosotros, en función de lo que hacemos en el presente, vamos a determinar el futuro. Entonces, claro, estos 4 estados de ánimo hacen que veamos la vida de una manera distinta. Por ejemplo, un resentido solo ve
aquello que de alguna manera viene a retroalimentar su resentimiento. Le confirma claro. que está resentido por un motivo. Efectivamente, entonces... Y que tiene que seguir alimentándolo, porque está resentido mucho tiempo, tú tienes que estar ahí cargando constantemente imágenes, recuerdos, eso además dispara las emociones, pero eso es un trabajo, lo que pasa que... Hace mucho daño. Sí, sí. Come muchísima energía, bueno. Dilapida muchísimos esfuerzos, es muy proselitista, un resentido intenta hacer mucha publicidad y ganar muchos adeptos a su causa, pero tú fíjate, un resentido se siente víctima. Claro. Esto es clave, es como una especie de conspiración judeo-masónica, los astros se han alineado para perjudicarle y hacerle daño a esa persona en concreto. A esa persona. De todo el mundo a esa. Sí, entonces, por ejemplo, la persona que está en una empresa que ha sido absorbida por otra y poco menos que piensa que esa fusión entre empresas se realizó para procurar su despido. Exacto. Mira, no, o sea, puede que tu despido llegue, pero no fue eso lo que movió a no fue la causa inicial. Efectivamente. Ahora, esto es muy importante. Segunda clave. ¿Qué es lo que ve un resentido? Se siente víctima. ¿Y qué es lo que ve en el entorno? Culpables. Necesita de alguna manera situar o personalizar en algo o en alguien, necesita dibujar una diana contra la que lanzar los dardos de su ira. Y si no existe, la manipula y tergiversa la realidad, los acontecimientos para que exista. Y claro, para darle sentido, si no a todo, pues si no tendría sentido. Se desmorona todo. Claro. Y a partir de aquí, que esto es lo más grave, que era lo que te decías antes, ¿cómo toma decisiones un resentido? Bueno, pues lo grave es que un resentido no toma decisiones pensando en el futuro, sino anclado en el pasado. Claro. Es decir, un resentido solo busca y desea la venganza. Claro que nunca un resentido le llamará así, él lo llama justicia. Claro. Esto es muy importante. Sí. Él dice que tiene que restituirse la justicia, un sentido de la justicia que solo él tiene, y entonces se llena de argumentos que posibiliten que una situación tenga que ser como él cree que debe ser. Claro. Y entonces a partir de ahí está en una continua búsqueda de la justicia. Y son típicas frases de el tiempo da y quita razones. Arguilitos somos y en el camino nos encontraremos, sí, ¿no? Sí. Entonces en el fondo, claro, el resentido no es capaz de abandonar el pasado que no digiere. Lo que pasa es que jamás te confirmará o te reconocerá semejante cosa. Darse cuenta es importantísimo. Es lo más importante, el punto de partida. Muy importante el tema que estamos tocando hoy. Vamos a dar paso a un breve espacio publicitario y volvemos en unos instantes. ¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza, nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande: ser fiel a ti mismo. En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores. Y eso nos ha hecho grandes. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Que perquè està servint al públic. En el cas del polític és un servei a la comunitat. En el cas del funcionari és un servei. El puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... I, per exemple, ens estan pujant una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar l'autopista. Seleccionar personal o una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar que hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre Catalunya, que poden dur. Juan Carlos desde pequeño jugaba con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto el baloncesto, siempre encuentras la energía para continuar. Endesa, energia per la vida.
Estamos hablando de emociones individuales, de emociones colectivas, y vamos a analizar más en una que yo creo que es una emoción que está en todos nosotros, aunque muchas veces y a muchas personas les cuesta asumir que también la tienen, que es el miedo. Que el miedo que es muy bueno para sobrevivir en muchas ocasiones, porque nos mantiene alerta y podemos hacer algo al respecto, y otras veces pues tal vez nos deja un poco más paralizados. Vamos a hablar del miedo en la empresa y del miedo en los líderes, en las personas. ¿De qué podemos hablar con respecto al miedo? Uy, de muchísimas cosas. De muchas cosas, pero ¿verdad? Bueno, tú lo has dicho mejor que lo que yo podría hacer, ¿no? El miedo es una buena emoción. Quizás esta es la primera gran noticia que hay que dar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Todas las emociones son buenas. Sí, la tristeza tiene su parte positiva. Claro. Luego, si quieres, hablamos de tristeza, pero el miedo es bueno. El miedo nos activa, el miedo nos genera una situación de alerta que de alguna manera nos conduce a actuar. Por lo tanto, la primera gran noticia quizás es que todas las emociones tienen su parte positiva y que lo primero que tenemos que hacer es aceptarlas y reconocerlas. Entonces, esto es muy bueno. Sentir miedo es maravilloso. Sentir miedo es estar vivo. Otra cosa es que el miedo no te paralice, pero esto es la segunda parte, que es la de gestión. Pero fíjate tú, sentir miedo, hay una gran amiga y conferenciante, Gemma Hassenbey, una atleta paralímpica, que ahora se ha propuesto ser la primera mujer en silla de ruedas en escalar el Kilimanjaro, que mantiene un discurso que a mí me hace pensar muchísimo, y es que ella dice que siente miedo ante las cosas importantes de la vida, cuando ha quedado con alguien que le importa, cuando tiene una cita de trabajo, cuando va a dar una conferencia importante, cuando se enfrenta ante una situación que para ella supone algo especial, siente miedo, y es bueno sentir miedo, es necesario sentir miedo es estar vivo de alguna manera. El miedo es muy bueno, y yo añadiría algo más, y es que muchas veces lo que ocurre con el miedo es que nos conectamos o identificamos la emoción, la sensación, ¿no? Hay personas pues que tal vez en el estómago, o hay gente que se contractura automáticamente, notamos más la sensación. Pero si diéramos un pasito más y nos centráramos o nos ayudaran o hubiéramos la manera de hacerlo, de ver qué está pasando en nuestra cabeza en ese momento, qué imágenes estamos proyectando, porque muchas veces el miedo es ante cosas que creemos que van a pasar, no sabemos si va a ser así o no va a ser así. Tenemos esas imágenes en la cabeza, diálogo interno constantemente diciéndonos cosas, y estamos reaccionando, estamos generando emociones de manera inconsciente ante cosas que muchas veces no nos damos cuenta de que están ahí. Sí que notamos la sensación. No decir, tengo miedo, en el mejor de los casos, ¿no? Aquella persona que lo identifique y lo reconozca. Pero si no, pues muchas veces están pasando cosas en nuestra cabeza que no nos damos cuenta. Y es un primer paso. Primero, identificarlo, ser consciente de la emoción, y luego a ver qué más está pasando para luego poder gestionarlo, ¿no? Claro, porque es que el pensamiento es una herramienta tan poderosa que a veces nos arrastra y nos arrolla, ¿no? Antes de hablar de Gemma Hassenbey, permíteme que hable de Eduardo Dávila Miura, que es un torero con el que damos conferencias, y él cuenta una anécdota que a mí también me ha hecho pensar, ¿no? Él es sobrino de Miura, la ganadería Miura, y cuenta cómo desde pequeño vio crecer un toro, que siempre dijo, pobre al torero que le corresponda lidiar a este toro, ¿no? O sea, él siempre lo dijo, era el toro peor encarado, con una casta muy complicada, con unos pitones complejos, muy astifino. Él lo describe con exactitud, ¿no? Y bueno, él nunca lidió en principio corridas de la ganadería de su hierro familiar, y resulta que en Valencia en una ocasión sí le correspondió lidiar una corrida de Miura. Y aquel toro, el número 2, no iba a ser embarcado para Valencia, pero al final hubo un problema con otro toro y lo embarcaron. Cuando él llega a Valencia y se entera que estaba el número 2, dijo, bueno, que no me toquen el sorteo. Y le tocó. Y le tocó. Y entonces, estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Y él comenta cómo pasó toda una noche sin dormir, pensando que le podía tocar, y por la mañana cuando se lo dijeron, dice que no ha pasado unas horas tan terribles pensando en el número 2, hasta que por fin se abrió la puerta de burladeros, el ruido del toro saliendo, ¿no? Y salió el número 2, y al salir, pues el número 2 pues se chocó con una puerta, se astilló un cuerno, y a los 2 minutos lo devolvieron a los corrales, ¿no? Entonces él siempre comenta cuánta energía desgasté yo pensando que iba a suceder algo que no sucedió.
O sea, esto es increíble. Vamos a ver, esto es mucho más sencillo. Mira, la emoción es un miedo y se derivan de un pensamiento. Y a lo mejor hay que objetivar las cosas. Y el pensamiento es la vulnerabilidad. Nosotros sentimos miedo y es normal cuando nos sabemos o nos creemos vulnerables. Claro. Y nos creemos vulnerables cuando nos faltan la respuesta a 3 preguntas, que son: ¿seré capaz? ¿Estoy suficientemente preparado? ¿Tengo los estudios necesarios, los recursos? ¿Cuento con las habilidades que se requieren para algo? 2, ¿qué va a suceder? A todos nos encantaría tener una bola que predicara el futuro, ¿no? Pero esto no sucede. ¿Tú tampoco así. la tienes? No la Vaya. tenemos nadie. Y 3, ¿qué dirán? Hay pocas preguntas que aplasten tanto la capacidad de hacer, de lograr. Sobre todo algunas personas, congelen. ¿verdad? Sí. Entonces, claro, es bestial, ¿no? Porque cuando nos falta la respuesta al ¿seré capaz?, al qué va a ocurrir o al qué dirán, nos creemos vulnerables. Y a partir de ahí sentimos miedo. Pero es que, insisto, esto es bueno. Porque, fíjate, siempre que estamos en una zona de crecimiento, nos van a faltar las respuestas a esa triple pregunta. Solo las vamos a tener en el confort. Exactamente, exactamente. Esa parte de desarrollo, de desajuste, de que estoy fuera de mi zona de confort, es la que hace que crezcas. Claro. ¿No? Porque si no creces, estás en la zona de confort. El miedo nos lleva a la vulnerabilidad y nos lleva al vértigo, ¿no? Y esto aquí sí que yo voy a recomendar a todas aquellas personas que nos estáis viendo este libro Vértigo, que lo ha escrito José Manuel Chapado. Yo la verdad es que me lo prestó una amiga, lo leí y, o sea, os lo aseguro, desde la primera frase me enganchó, y no es por peloteo, de verdad. Aparte de la manera de escribir que tiene José Manuel, que es espectacular, es la manera en la que trabaja las emociones y en la que te contagia desde el minuto 1 con la historia 1, ¿no? Este libro, ¿para qué lo has escrito? Hablando de vértigo, vulnerabilidad, miedo, cuéntanos un poco. Bueno, ¿para qué lo he escrito? Yo creo que en la vida hay que ser coherente, ¿no? Yo mantengo que necesitamos enseñar en muchas ocasiones lo que nos gusta enseñar, lo que necesitamos aprender. Yo creo que en mí había un yo cobarde que no me gustaba, y supongo que lo escribí por una parte para combatir ese yo cobarde y por otra parte para ser capaz de infundir ganas, de infundir coraje, de que la gente no se rinda. Sí, yo creo que el lema es atrévete y actúa. El lema es que el miedo no te pueda y toma decisiones, crece, genera nuevos entornos, sé feliz, construye tu destino, lo que veíamos en el vídeo inicial. Y yo lo he escrito, creo que sobre todo para ayudar a la gente y en el fondo también para ayudarme a mí. ¿Por qué no decirlo? Claro que sí. Y hablas en el libro de las 4 habitaciones, ¿no? Del vértigo, porque el vértigo, ¿cómo surge este libro? Es decir, ya tenemos el para qué, pero esto es un proyecto, ¿no? Que tenías para una empresa. Para una empresa. Para una empresa que quería trabajar, esto me parece súper interesante. Viene de quien fue director de Recursos Humanos de Segurosaxa, Ramón del Caz, que un día nos convoca y nos dice: quiero que hagáis un curso de vértigo. Un curso para que mis managers, mis mandos intermedios, sean capaces de tomar decisiones con mayor valentía, con mayor coraje, que asuman más su responsabilidad. Entonces él nos hablaba de responsabilidad, nos hablaba de vulnerabilidad, nos hablaba de atreverse, nos hablaba de miedo. Llegó un momento en el que nosotros llegasteis a decir, bueno, es que todo esto es miedo. Claro, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos, un curso para gestionar el miedo. Y fue cuando él nos dijo, no habéis entendido nada. Porque el miedo, como tú decías antes, normalmente, vulgarmente, se asocia a algo negativo. A que ha sucedido algo malo para nosotros, o que creemos que va a suceder algo malo para nosotros. Claro, y además, si das una formación para los managers de una empresa sobre miedo, se presupone que es que tienen miedo. Claro, y él nos dijo algo que a mí fue una imagen que se me quedó grabada, y fue, mira, ¿tú eres padre? Y yo le dije, sí. ¿Y estuviste en el paritorio de tu primer hijo? Hija, bueno, de tu primera hija. ¿Estuviste? Y yo le dije, sí. Me dijo, bueno, pues mira, vértigo es lo que sentiste cuando depositaron a tu hija en tus brazos, ¿no? Y para mí, esa es la imagen. Es el momento de mi vida más feliz, más especial. Creo que no hay ningún otro que llegue a ese momento. Y al mismo tiempo fue el momento en el que más frágil me sentí.
se ve capaz. Sensaciones encontradas, ¿no? Emociones, o sea, ahí. Sientes que en tus brazos, que por otra parte sientes que se te puede romper, ¿no? Cuando ponen el bebé, y es imposible, si vienen kilos de toallas con 2 comadronas alrededor, está no todo se puede caer. Está todo preparado. Pero tú te sientes frágil, claro. Tienes miedo, y por otra parte sientes que en los brazos no hay 300-400 de carne y hueso, sientes que hay toneladas de responsabilidad. Esto es vértigo. Esto es vértigo. Vértigo es asumir una nueva función, es iniciar una relación, es terminarla, es cambiar de domicilio, es irte a vivir a otro país, expatriarte, es de alguna manera, pues no lo sé, en ocasiones iniciar una relación o concluirla, ya lo habíamos dicho, decidir ser padre, o en muchas ocasiones es tomar decisiones profesionales, ¿no? Impulsar una fusión, claro. Tener que prescindir de una persona, tener que ofrecer un feedback negativo. Para muchas personas esto supone una situación de auténtico vértigo, ¿no? Claro. Expresar tu opinión en público, aun a riesgo de quedarse solo, ser capaz de levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo, y creo que mi honestidad y mi sentido del deber me exigen expresarlo. Claro. Esto hay mucha gente que se congela, y para eso está escrito Vértigo. ¿Y cómo se traslada eso a una empresa, ¿no? Primero hay toda esta parte de identificación, que a mí me parece maravilloso que una empresa asuma que eso pase, primero que puede pasar y que esté pasando, y venga, y además vamos a hacer una formación para desarrollar a nuestros managers, ¿no? Para que puedan gestionar esto mejor. Sí, y bueno, pues lo hicimos en 2 días de curso, y de ahí luego se derivó el libro, pero sí hicimos primero lo que es un acercamiento, si quieres, meramente conceptual, aquí es esto del vértigo, que es lo que estamos contando ahora. Pero luego lo que hacemos son muchísimos ejercicios que ayudan a aterrizar, ¿no? Porque, claro, esto es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? El vértigo es subjetivo. Lo que a ti te genera un vértigo a lo mejor insuperable, para mí no es nada, y a la inversa. Claro. Para alguien expresarse en público, pues a lo mejor es algo muy fácil. Exacto, hay personas que le sale de manera natural, claro. Y hay otras personas que lo pasan realmente mal cuando saben que tienen que hablar. Entonces, de alguna forma, lo primero que cada uno debiéramos identificar son esos momentos de la verdad en el que nuestra credibilidad como manager, como directivo, como profesional, se pone en duda. Y es aquellos momentos en los que te cuesta hacer, ¿no? Son momentos de la verdad en los que tú tienes que ejercer responsabilidad. A nosotros nos gusta decir que el vértigo es un modelo de gestión del ejercicio responsable del liderazgo, o un modo de enfrentarse de manera valiente a la vida en situaciones difíciles, ¿no? Claro. Y esto lo hacemos a través de un recorrido por una casa, la casa del vértigo, en 4 habitaciones. 4 habitaciones. Que son 4 fases, son 4 fases que situamos primero en el vestíbulo, que es la fase de reacciona. Es el vestíbulo porque cuando tú entras a una casa es la primera habitación claro. en la que entras, ¿no? Y de alguna manera no te quedes congelado. Date cuenta de que algo tienes que hacer. Como consecuencia de dejar el vestíbulo atrás, que es el único objetivo de un vestíbulo solo es una habitación de tránsito, de paso, claro. No es nada en sí. Como consecuencia de haber dejado el vestíbulo detrás, tú no sabes qué vas a hacer. Para eso llegas al salón, que es la segunda fase. Pero sí sabes ya algo muy importante. Y es que lo único que no puedes hacer es no hacer. Claro. O en el fondo hacer más de lo mismo, claro. Que es lo mismo que no hacer. Además hay un compromiso, ¿no? Sí. Cuando estás ahí, ya hay una parte de compromiso personal hacia, venga, y ahora para adelante. Fíjate, además, el vestíbulo, hay mucha gente que muere en el vestíbulo, ¿no? Muere cocida a fuego lento. Por eso el vestíbulo necesita de una emoción. Podríamos hablar de un recorrido emocional paralelo. Claro. Y el vestíbulo necesita una emoción que tiene mala prensa, pero que yo creo que es buena, si se sabe gestionar, que es la rabia. Es esa declaración de basta ya, de decir hasta aquí, no puedo más. Es ese calor del volcán de la rabia que te tiene que permitir... Es el no me da la gana que decía Xavi en el vídeo, ¿no? El no me da la gana. No me da la gana. No quiero dejar que me digan que no puedo, ¿no? Exacto. Yo sí puedo. ¿Sí puedo el qué? ¿Cómo? Bueno, pues ahora entramos en el salón. Dame un poco de tiempo. Pero necesito tener ese combustible que me ayude a moverme, ¿no? Ese convencimiento, ¿no? De tirar para adelante. Y luego tiras para el salón ya. Y llegas al salón. Y en el salón lo que haces es relacionar, integrar toda la información. En el salón
es donde más tiempo se pasa en una casa, porque ahí están todos los libros, ahí está todo el conocimiento enciclopédico, ahí está la televisión que nos conecta con el mundo, ahí están los sofás, donde hay que conversar con muchísima gente, sobre todo con los que no opinan como tú, con los que te pueden enseñar aquellas partes de las que no has sido capaz de darte cuenta hasta ahora. Por eso la emoción que acompaña al salón es la de la tristeza. La tristeza es una emoción que nos ayuda a aprender. Y es cuando de repente se reconoce fácil, y estoy seguro que muchas personas que nos estén escuchando en este momento van a ser capaces de autoidentificarse, ¿no? Es cuando de repente tú te das cuenta, ¿no? Y miras hacia atrás y dices, yo, ¿qué he hecho todo este tiempo que no me he dado cuenta? O sea, todo el mundo lo veía claro y yo... Menos yo. ¿Dónde he estado? ¿Qué me ha ocurrido, no? Claro, descubrir eso tiene un punto de tristeza importante, pero eso es precisamente lo que nos abre a aprender, a darnos cuenta, a crecer. Y ahí es donde hay que relacionar e integrar muchísima información. Esto tiene muchísimo recorrido, ¿no? Hay que escuchar no las tertulias en el coche que vienen a decir lo que tú quieres, sino las que abren tu mente. Se trata de abrir mente, no de cerrarla. Sí, porque yo esto lo pienso muchas veces, porque cuando estás leyendo un libro o escuchando a alguien o que dicen algo con lo que no estás de acuerdo, tu mente automáticamente se pone a generar un argumento, ¿no? Con lo que esto ya te está activando. De la otra manera estás como más adormecido en el sentido de, vale, sí, esto ya me cuadra, ya me va entrando, pero no estás activando. Estamos hablando de emociones, de las habitaciones, y qué pasa con los valores, ¿no? Bueno, claro, pues porque al final, después del salón, llegamos a la cocina, que es la ejecución, que es el ejecutar. Más que el decidir, es el ejecutar la decisión, ¿no? Y eso exige saltar con los dos pies, eso exige coraje, y el coraje es un valor. En el fondo también emociones y valores no es lo mismo, pero van de la mano. Van de la mano. Totalmente. Es impresionante como, bueno, pues igual que podríamos ir hablando de un recorrido emocional paralelo, también podríamos ir hablando de un recorrido de valores, ¿no? Claro que sí. Un buen tránsito por el salón exige humildad. Y un buen tránsito por la cocina exige iniciativa, exige determinación, exige valentía. Este sería el valor, ¿no? O coraje, que si se quiere se puede entender como valor o como emoción, como uno la quiera definir, ¿no? Pero eso es, porque los valores también cuentan, y mucho, ¿no? Los valores no son emociones, los valores son otra cosa, porque los valores son como creencias muy arraigadas, ¿no? Principios guía. Sí, son principios guía, son principios que nos enseñaron posiblemente desde pequeño, ¿no? Están mamados en casa, los hemos visto en casa, en nuestros padres. No solo educa a la familia, también educa al colegio y la tribu, lo comenta José Antonio Marina, ¿no? Sí. La sociedad. El contexto, la cultura en la que te desarrollas, sí. Y de todos esos entornos nosotros integramos valores, ¿no? Y los valores se pueden cambiar a lo largo de la vida, o se puede cambiar la escala de valores, claro que se puede cambiar, pero es obvio que no estamos hablando de habilidades ni de conductas, porque esto es algo mucho más profundo, mucho más arraigado, es como un ancla, ¿no? Y al final tú tienes una cadena y una boya que está por fuera, ¿no? Y lo que se ve es la boya. Pero claro, esa boya puede, en función de la corriente, ir de un sitio a otro, pero tiene un recorrido limitado en función del ancla. Por eso cuando alguien no tiene valores, nos despista tanto, porque la boya se vuelve loca y tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Alguien que tiene valores, de alguna manera es predecible. Y alguien que tiene valores y los tiene identificados, sabe cuáles son, lo ves mucho antes, yo creo. Porque hay muchas personas que si no hacen el ejercicio de conciencia, de saber qué valores les están moviendo en cada momento, pues igual un poco son como esa boya, ¿no? Tú cuando encuentras una persona, y sobre todo profesionales, que tienen claramente identificados sus valores, es que los ves porque transpiran, ¿no? Esa parte. Y después de la cocina, ¿dónde vamos? ¿Cuál es la cuarta habitación? Vamos al dormitorio. El dormitorio es el final del día, el final de la jornada, y donde uno descansa. Y es donde de alguna manera uno comparte con la almohada, con sus pensamientos, donde uno sueña, primero despierto y luego dormido. Es donde uno digiere, integra las consecuencias, asume y toma conciencia y de alguna manera trasciende, ¿no? El dormitorio es lo que da sentido a todo, y de alguna forma, después de un día muy ajetreado, nada más que deseas descansar, ¿no? Pero es curioso, cuando te tiras en la cama no logras conciliar el sueño, tienes un subidón de adrenalina que te impide y que necesitas de alguna manera relajarte.
Y esto es el dormitorio. El dormitorio nos exige pensar, y sobre todo pensar, si quieres, en términos de valores, ¿no? Y de alguna manera recuperar la triple trilogía trascendente del ser humano, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Que de alguna manera la sociedad actual la ha tapado con un triple cáncer que nos ha sometido a una ceguera muy terrible, ¿no? La pregunta de quiénes somos ha quedado supeditada al cáncer del materialismo dialéctico, porque la hemos cambiado por cuánto tienes. Sí. Tanto tienes, tanto vales. Sí. Tanto ganas, tanto vales. ¿Cómo podemos haber llegado a semejante conclusión? Es terrible. La de dónde vienes, ¿no? Es el cáncer del localismo cateto, ¿no? Es como que la entidad colectiva aplasta la identidad individual, ¿no? Yo soy un enamorado de Cataluña, extremeño, pero por ejemplo yo esto lo digo catalán, agarrado, andaluz, vago, madrileño, chulo. Esto es absurdo, es radicalmente absurdo, porque yo prometo que conozco un montón de catalanes generosos, de andaluces trabajadores o de madrileños humildes. ¿Cómo hemos permitido que la entidad colectiva aplaste la identidad individual? Somos ante todo personas, y esto es mucho más importante. Y la última, ¿a dónde vamos? ¿No? Que es el cáncer del cortoplacismo, del hedonismo. Porque esta pregunta no la hemos sustituido, esta la hemos alargado. Ahora lo único que nos preguntamos es, ¿a dónde vamos a tomar copas esta noche? ¿A dónde vamos este fin de semana de vacaciones? ¿A dónde vamos a cosas que nos den un placer inmediato? Y hemos dejado de hacernos esa pregunta que yo supongo que tú te harías, María José, como yo, de adolescente, ¿no? ¿Tú no eras de esas personas que hablabas con tus amigos en la adolescencia y que ibas a cambiar el mundo? Sí. Bueno, ¿dónde quedaron esas conversaciones, no? Esas hay que recuperarlas. Hay que preguntarse. Y la ilusión. Claro. La ilusión, las ganas, el creerte capaz de poder cambiar y de hacer cosas. Supongo que muchas de estas cosas, aparte del vértigo, de los valores, ya hemos pasado por toda la casa, esto llevarlo a una empresa y hacer formación allí. Porque ahora las formaciones en empresas, o lo que se pide ahora más, son como más formaciones personales, ¿no? Como más íntimas. Ya es muy habitual en las empresas que haya coach, que ayuden a los mandos medios, a alta dirección. Incluso se está bajando a otros niveles con coaching grupal, pero ¿por qué crees que hay esta tendencia a hacer estas formaciones como más personales y más adaptadas a la persona? Bueno, pues porque la empresa ha tomado conciencia, que es un punto muy interesante. Para tener conciencia primero hay que tener consciencia. Lo que pasa es que esa S, esto se lo escuché a Pilar Jericó y me apasiona, esta S de la palabra consciencia, conocimiento, darse cuenta, es el primer paso, pero luego hay que quitarle la S para llegar a la conciencia, ¿no? No basta con saberlo, hay que actuar. Claro. Y yo creo que la empresa ha tomado conciencia de que lo que es ella, de los resultados que logra, es al final lo que las personas hacen, y lo que las personas hacen está condicionado por lo que las personas sienten y por lo que las personas valoran, por cuáles son sus códigos éticos, sus normas de conducta más profundas. Entonces, esto que sigue habiendo gente que dice que no debiera formar parte de lo profesional y que debiera quedar anclado en el ámbito de lo privado, en lo íntimo. Mira, esto lo podemos intentar ignorar, pero no podríamos evitar las consecuencias que de ello se derivan. Y las empresas se han dado cuenta, que es fundamental que las personas tengan salud y equilibrio emocional, que tengan un código ético y de valores acorde con el de su compañía, que sientan que están contribuyendo a construir una sociedad mejor, que están viviendo en una empresa más humana y transparente. Y es que todo esto al final se traduce en resultados empresariales, pero se han dado cuenta que es importante. En nuestros cursos, por ejemplo, desde Isavia, últimamente estamos hablando de cosas como vértigo, de formación en valores, cursos sobre humildad, sobre generosidad, sobre confianza, donde la gente llora. Y esto es un cambio, ¿no? Porque Ramón del Caz, el impulsor del modelo del vértigo, mantenía que ya ha muerto esas teorías viejas que decían que la empresa se llega llorado de casa. No. Él decía, no, en la empresa si tú tienes que llorar, hazlo. Siente el ámbito de confianza para expresar todo lo que llevas dentro.
Ojalá, ojalá. Que no solo se esté trabajando, sino que se siga trabajando más y podamos tener cada vez más y cada vez más gestores que lo hagan desde las emociones, entendiendo las emociones, las propias, las ajenas y gestionando desde ahí. Todo el conocimiento, toda la experiencia, obviamente que tiene que estar ahí para poder hacerlo, pero las emociones están, son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta y gestionarlas de la mejor manera posible. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer tenerte aquí, José Manuel. Para mí estar contigo, María José, lo sabes, que además es de verdad. Muchas gracias. A todos los que nos estáis viendo, pues ha sido una vez más un placer teneros aquí con nosotros. Esperamos, lo que os digo siempre, que os haya gustado, que hayáis disfrutado y sobre todo que os haya resultado útil. Hasta pronto. Hola a todos y bienvenidos a Lidera tu Futuro, un programa del Círculo de Mujeres de Negocios donde hablamos sobre temas relativos a desarrollo personal y profesional. En el programa de hoy vamos a hablar sobre valores, emociones y vértigo. Un tema para mí al menos apasionante que no solamente es importante a nivel personal, sino a nivel de organizaciones, a nivel de empresa. Y para hablar sobre estos temas tenemos aquí a un invitado de lujo, tenemos a José Manuel Chapado, bienvenido. Muchísimas gracias, María José. Gracias a ti por estar aquí. José Manuel es socio y es director de la empresa Isavia y además es autor del libro Vértigo, del que hablaremos con él sobre su libro y sobre estos temas en unos instantes. Pero antes de entrar en materia y de profundizar y de ver de qué va todo esto de los valores, de las emociones y del vértigo, vamos a ver un vídeo que ha dirigido y escrito Xavier Pirla, que va también sobre emociones y sobre cómo de alguna manera las emociones nos pueden ayudar o nos pueden impedir en determinados momentos conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Vamos a ver el vídeo. Existe una gran conspiración de escala planetaria cuya estructura se ha ido construyendo durante miles de años. Una conspiración que nos ha afectado a cada uno de nosotros profundamente y ha coartado nuestra capacidad de ser dignos, de ser orgullosos. Yo mismo he sido víctima de ella y aún hoy vivo sus efectos, pero eso va a cambiar muy pronto. Nos hablan de crisis y de lo mal que nos van las cosas, nos hablan de desempleo, de que las cosas van a ir a peor si no recortamos en lo esencial, en el bienestar del ser humano, mientras observamos cómo otros se llenan los bolsillos y siguen paseando por las calles con coches de lujo. El bombardeo continuo de noticias en los medios o por amigos sume a las personas en un estado de tristeza, de depresión, de impotencia o a veces de indignación. Y yo digo, ni nada de lo que nos intentan intoxicar cada día desde que nacimos. Solo necesitas tu dignidad, tu orgullo, anda erguido, satisfecho de todo aquello que has hecho y aprendido. Y al mismo tiempo, siéntete orgulloso de tus sueños. Eres un guerrero, nunca lo olvides, mi amigo. No se trata de ser famoso, ni conocido. No se trata de educar a los hijos o de impresionar a los demás. Se trata que seas tú, que te sientas vivo y que nunca agaches la cabeza. Que andes erguido pero humilde, como lo hace un gran guerrero. Eso te convertirá en un modelo para los demás naturalmente. En un agente de cambio donde los demás podrán decir, yo quiero sentirme así también. Se acabó. Ya está bien. Despierta, mi amigo, pero también todos los demás.
No somos hijos de nuestras situaciones, somos dioses o más que ellos. No nos dejemos desanimar ni indignar, no nos dejemos manipular nunca más por nadie más. Amigo, simplemente sé. Las emociones, qué gran tema. Gracias, Xavi, por este vídeo, Carta Amigo. Y vamos a hablar de emociones, José Manuel. Hablamos de emociones colectivas, de emociones individuales. ¿Hasta qué punto una persona puede contagiar sus emociones o incluso contagiarse de las emociones colectivas? Sí. Darte con emociones que no sirven para ser tú, un ser pleno y orgulloso. Te miro y me viene a la cabeza un gran jefe indio de las praderas americanas, sentado en una reserva, viendo cómo los caballos salvajes corren libres con los bisontes, al otro lado de la valla. ¿Dónde está tu orgullo, amigo? ¿Cuándo te rendiste de ser ese ser vital y alegre que conocí? ¿Cuándo creíste que la vida te había vencido y te había encerrado y echado la llave? Pues yo te digo aquí y ahora, bien alto y bien claro, que no me da la gana. No voy a ceder a la gran mentira de que el mundo tiene el control de mi ser, de mis emociones y de mis acciones. No me voy a indignar, no me voy a enfadar, no voy a dejar manipularme. Y no quiero que a ti te pase lo mismo. Despierta, te lo ruego. Si no tienes casa, si no tienes empleo, no pierdas lo único a lo que nunca le van a poder poner ni precio, ni impuestos, ni leyes. Tus sueños, tus emociones, tu dignidad como ser humano. No dejes que te subyuguen porque no son nada más que extorsionadores emocionales para que tu guerrero piense que la batalla está perdida. Te invito a que alces la cabeza, a que los mires a los ojos y a que les digas que no hay dioses a los que temer, ni situaciones de las que no se pueda salir, que no necesitas coches, televisores, una gran carrera profesional. Ya basta. Lo externo no tiene por qué afectarnos internamente, porque cuando lo hace perdemos el control sobre lo más valioso que tenemos, nosotros mismos. En el momento en que cedes, en el momento en que te rindes delante de la situación, has cedido lo último que te pueden arrebatar, y es el orgullo de ser un ser humano pleno, feliz, digno. Eso es lo que quieren, quitártelo todo, que no quede nada de ti. No cedas, amigo. Sigue luchando. Sigue creyendo que eres mejor que tus circunstancias. No permitas que un montón de expertos te digan cómo va a ser tu futuro y, lo que es peor, cómo tú te vas a sentir. Sé digno. Te han hecho creer como a todos que lo que eres es lo que tienes, lo que has estudiado, lo que haces, pero no es cierto. Eres lo que sientes, y mientras no sientas aquello que quieras sentir, no vas a ser tú. Nos quieren anular como individuos, pero yo te digo que no dejes que se salgan con la suya, porque te conozco y sé el ser humano que hay en ti, y ni el dinero ni las hostias de la vida van a hacer que eso cambie, solo pueden hacer que tú aprendas. No te desanimes si tú no quieres, no te sumes en la desesperación, pero tampoco en la indignación, porque intentan subyugarte, intentan aplastar.